Hace 2500 años, un general chino escribió el manual de estrategia más poderoso de la historia humana. Aunque se cree que el arte de la guerra es un libro sobre combate. Error. Es un libro sobre cómo ganar sin desperdiciar nada, en la guerra, en los negocios y en la vida. Lo han estudiado desde Napoleón hasta Steve Jobs. Hoy vamos a desmantelar los 21 principios que lo hacen eterno, uno por uno, con contexto histórico real. Pero antes de comenzar, aquí en Tiempos Sagrados queremos saber algo que nos fascina. ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo esto y a qué hora del día decides nutrirse la mente? Escríbelo en los comentarios. Ahora bien, hace más de 2500 años, China no era un país unido. Era un tablero dividido en reinos rivales. Cada estado luchaba por sobrevivir. Las fronteras cambiaban constantemente. Las ciudades caían. Los ejércitos marchaban sin descanso. En ese mundo brutal, cometer un error no significaba perder una batalla. Significaba perder todo. Los gobernantes necesitaban algo más que valentía. Necesitaban un método para entender la guerra antes de entrar en ella. Un sistema que permitiera prever el resultado antes de que el primer soldado levantara su espada. Por eso Sun Tzu comienza su obra con una advertencia clara. La guerra no empieza en el campo de batalla, empieza en el análisis. Antes de mover un ejército, el líder debe evaluar 5 factores fundamentales. El primero es la moral del pueblo. Sun Tzu lo llama el Dao. Significa que el pueblo, el ejército y el gobernante comparten el mismo propósito. Cuando los soldados creen en la causa, luchan con determinación. Cuando no creen en ella, el ejército se rompe desde dentro. La historia lo demuestra una y otra vez. Un ejército con convicción puede resistir fuerzas superiores, pero una tropa que duda rara vez resiste la presión del combate. El segundo factor es el clima. El clima incluye estaciones, temperatura y ciclos naturales. Las campañas militares antiguas dependían completamente de esto. El frío podía matar más soldados que el enemigo. Las lluvias podían bloquear rutas enteras. El calor agotaba a las tropas. Un comandante que ignora el clima está luchando contra 2 enemigos al mismo tiempo. El tercer factor es el terreno. Montañas, ríos, bosques, valles y caminos determinan cómo se mueve un ejército. Algunos lugares favorecen la defensa, otros permiten emboscadas. Algunos facilitan el avance rápido. Comprender el terreno significa comprender dónde se gana o se pierde una batalla. El cuarto factor es el liderazgo. Sun Tzu menciona 5 cualidades en un líder: sabiduría, sinceridad, benevolencia, valentía y disciplina. Un general debe tomar decisiones con claridad, debe inspirar confianza, debe mantener la calma incluso en el caos. Cuando el liderazgo falla, la estructura del ejército se desmorona. El quinto factor es la disciplina. Esto incluye organización, logística, jerarquía y control de recursos. Un ejército disciplinado se mueve como una sola unidad. Cada soldado sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Sin disciplina, incluso el ejército más grande se convierte en una multitud desordenada. Estos 5 factores funcionan como un diagnóstico. No son ideas abstractas, son herramientas para calcular probabilidades. Sun Tzu lo dice sin rodeos. Quien evalúa correctamente estos factores ganará. Quien no lo haga, perderá. Por eso, antes de cualquier guerra, el general debe comparar ambos bandos. Debe preguntarse quién tiene mayor moral. ¿Quién entiende mejor el terreno? ¿Quién tiene mejor liderazgo y organización?
La guerra, según Sun Tzu, no es un acto impulsivo. Es un cálculo. Pero aquí aparece un problema aún más peligroso. Incluso cuando todos estos factores están a tu favor, algo puede destruir tu victoria lentamente. Desde dentro, porque la guerra tiene un costo. Y ese costo aumenta cada día que pasa. Muchos líderes en la historia ganaron batallas, y aún así terminaron arruinando su propio estado. Entonces surge una pregunta inquietante. Si puedes ganar una guerra, pero esa guerra destruye tu país en el proceso, ¿realmente ganaste? Para entender esto, Sun Tzu revela el segundo principio. Después de explicar cómo analizar una guerra, Sun Tzu introduce una advertencia que muchos gobernantes ignoraron durante siglos. La guerra es extremadamente cara, no solo en vidas humanas, también en recursos, estabilidad y tiempo. En el capítulo 2 de El arte de la guerra, Sun Tzu describe lo que ocurre cuando una campaña se prolonga demasiado. Un ejército necesita comida todos los días. Necesita armas, transporte, animales, mantenimiento y pago para los soldados. Cada jornada de combate consume enormes cantidades de recursos. Mientras el ejército está en el campo, la economía del país se detiene. Los campesinos dejan de cultivar. Los impuestos aumentan para sostener el conflicto. Las familias pierden a quienes trabajaban la tierra. El Estado comienza a debilitarse. Sun Tzu advierte que las campañas largas agotan incluso a los reinos más poderosos. Los soldados se cansan. El equipo se desgasta. La moral baja. Y mientras tanto, el enemigo también observa y aprende. Pero hay algo más. Una guerra prolongada también beneficia indirectamente al enemigo. Cuando un Estado gasta enormes recursos en una campaña, otros rivales pueden fortalecerse mientras observan desde la distancia. Pueden esperar el momento perfecto para intervenir. Por eso Sun Tzu insiste en un principio clave. La guerra debe ser rápida. Esto no significa atacar sin pensar. No significa actuar con impulsividad. Significa evitar el desgaste innecesario. Para Sun Tzu, la velocidad es una forma de economía. Cada día que se acorta una campaña, se ahorran recursos, vidas y estabilidad. Los ejércitos que tardan demasiado en ganar terminan debilitándose. Y cuando un Estado se debilita internamente, incluso la victoria puede convertirse en una derrota a largo plazo. La historia confirma esta advertencia. Muchas potencias ganaron conflictos prolongados, pero quedaron tan agotadas que nunca recuperaron su fuerza original. Sun Tzu entendía algo que muchos líderes olvidan. Ganar una guerra no es el único objetivo. El objetivo real es preservar el poder del Estado. Por eso el general inteligente busca terminar los conflictos antes de que se conviertan en una carga. Pero aquí aparece otro problema. Incluso si comprendes el costo de la guerra, incluso si planeas campañas rápidas, todavía hay una variable que puede cambiar todo el resultado. Dos ejércitos con la misma fuerza pueden enfrentarse, y uno de ellos puede quedar atrapado, rodeado o sin salida. No por falta de valor, sino por algo mucho más simple: el lugar donde ocurre la batalla. Porque en la guerra, el terreno no es solo el escenario del combate. Muchas veces, es el verdadero ganador. Y eso plantea una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando un general entiende a su ejército, pero no entiende el suelo que pisa? En la guerra antigua, muchos generales creían que la victoria dependía solo del tamaño del ejército o de la valentía de los soldados. Sun Tzu pensaba diferente. Para él,
El campo de batalla podía decidir el resultado incluso antes de que empezara el combate. Por eso dedica capítulos completos a un tema que muchos líderes ignoraban: el terreno. El lugar donde ocurre una batalla no es solo un escenario. Es una fuerza activa que puede favorecer o destruir a un ejército. Un camino estrecho puede convertir una fuerza enorme en una fila vulnerable. Una montaña puede proteger a un ejército más pequeño. Un río puede cortar la retirada de un enemigo. Comprender el terreno significa comprender cómo se moverán los hombres, los suministros y el tiempo. Sun Tzu identifica 6 tipos principales de terreno que influyen directamente en la batalla. El primero es el terreno accesible. Ambos ejércitos pueden moverse con facilidad. Aquí el comandante debe ocupar las posiciones altas y mantener las rutas de suministro abiertas. El segundo es el terreno complicado. Es fácil entrar, pero difícil salir. Un ejército que avanza sin cuidado puede quedar atrapado. El tercero es el terreno indeciso. Ningún bando tiene una ventaja clara. Atacar sin preparación en este tipo de lugar suele ser un error. El cuarto es el terreno estrecho. Pasos de montaña, caminos angostos o desfiladeros. Si los controlas primero, puedes bloquear al enemigo. El quinto es el terreno elevado. Las alturas ofrecen ventaja en observación, defensa y movilidad. El sexto es el terreno distante. Cuando los ejércitos están lejos entre sí, el desgaste y la logística se vuelven factores clave. Pero Sun Tzu no se detiene ahí. También describe 9 situaciones estratégicas que dependen de la posición del ejército dentro del territorio. Algunas obligan a avanzar. Otras requieren retirarse. Algunas exigen velocidad. Otras piden paciencia. El punto central es este: cada tipo de terreno exige una respuesta diferente. Un general que usa siempre la misma estrategia está condenado, porque cuando no entiendes el terreno, pierdes control. Y cuando pierdes control del entorno, la batalla comienza a empujarte en direcciones que no elegiste. Las tropas se cansan. Los suministros se retrasan. Las formaciones se rompen. En ese momento, el enemigo ya no necesita ser más fuerte. Solo necesita esperar. Por eso Sun Tzu advierte algo simple pero profundo. El comandante que conoce el terreno controla el combate. El que no lo conoce se convierte en víctima de él. Sin embargo, incluso el mejor conocimiento del terreno tiene un límite. Puedes elegir el lugar correcto. Puedes planear la posición perfecta. Puedes preparar emboscadas, rutas y defensas. Pero si los soldados que ocupan ese terreno no creen en lo que están haciendo, todo se derrumba. Un ejército puede estar en la mejor posición del mundo y aún así romperse desde dentro. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué sostiene realmente a un ejército cuando llega el momento más difícil? Sun Tzu entendía algo que muchos gobernantes ignoraban. Los ejércitos no luchan solo con armas. Luchan con convicción. Un ejército puede tener buena posición, buen liderazgo y suficientes recursos. Pero si los soldados no creen en la causa, el sistema se rompe. No siempre de forma visible. A veces ocurre lentamente. Primero aparece la duda, después el cansancio. Luego la disciplina empieza a debilitarse. Cuando eso ocurre, el enemigo ni siquiera necesita atacar con fuerza. El ejército ya comenzó a derrotarse solo. Por eso Sun Tzu insiste en la importancia de la moral. La moral significa que el soldado entiende por qué está luchando. Significa que confía en su líder. Significa que siente que su esfuerzo tiene sentido. Cuando esto ocurre,
Los soldados soportan el frío, el hambre y el miedo con más resistencia. La historia militar está llena de ejemplos donde ejércitos más pequeños vencieron a fuerzas mayores gracias a la moral. Pero Sun Tzu también advierte sobre otro peligro. La moral sin disciplina es igual de peligrosa. Un ejército motivado pero desordenado puede actuar con impulsividad. Puede perseguir al enemigo sin control. Puede caer en trampas. Por eso el equilibrio es esencial. Sun Tzu plantea dos fuerzas que deben existir al mismo tiempo: propósito y disciplina. La disciplina mantiene el orden. El propósito mantiene la voluntad. Si solo existe disciplina, los soldados obedecen, pero no comprenden. Se convierten en máquinas que siguen órdenes sin compromiso. Si solo existe propósito, el ejército se vuelve emocional e impredecible. La verdadera fuerza aparece cuando ambas cosas se combinan. Un soldado disciplinado que cree en su causa es extremadamente difícil de derrotar. El general tiene la responsabilidad de construir ese equilibrio. Debe aplicar reglas claras. Debe recompensar el mérito. Debe castigar las faltas con justicia. Pero también debe cuidar a sus hombres. Sun Tzu dice que el comandante debe tratar a sus soldados como a sus propios hijos. Cuando eso ocurre, los soldados lo seguirán incluso en situaciones desesperadas. Ese vínculo crea una cohesión que ningún enemigo puede romper fácilmente. Pero incluso con moral alta, disciplina sólida y buena posición, todavía existe una pregunta más grande. ¿Es realmente necesario destruir al enemigo para ganar? Durante siglos, muchos líderes pensaron que sí. Creían que la única forma de vencer era aplastar completamente al rival en el campo de batalla. Sun Tzu tenía una visión mucho más radical. Una idea que cambiaría por completo la forma de entender el conflicto. Porque según él, la victoria más perfecta ocurre cuando la batalla nunca sucede. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo puede un general derrotar a su enemigo sin siquiera pelear? Muchos piensan que la guerra se decide en el campo de batalla. Imaginan choques de ejércitos, espadas, flechas y ciudades conquistadas por la fuerza. Sun Tzu comienza a desmontar esa idea. Para él, la forma más baja de victoria es destruir completamente al enemigo en combate. No porque sea imposible, sino porque es costosa, lenta y llena de consecuencias. Cuando dos ejércitos chocan directamente, ambos pierden algo. Pierden hombres, recursos, tiempo y estabilidad. Por eso Sun Tzu plantea una idea radical. La mejor victoria es aquella que ocurre antes del combate. Este es uno de los principios más citados de El arte de la guerra. La suprema excelencia consiste en someter al enemigo sin luchar. Pero esta frase se malinterpreta con frecuencia. No significa evitar el conflicto por miedo. Tampoco significa rendirse o retroceder. Lo que Sun Tzu propone es algo mucho más sofisticado. El general más hábil no gana solo por fuerza. Gana porque construye una situación donde el rival entiende que resistir no tiene sentido. Esto puede lograrse de muchas maneras. Puede ocurrir cuando un ejército corta todas las rutas de suministro del enemigo. Puede suceder cuando alianzas políticas aíslan a un estado rival. Puede aparecer cuando una estrategia hace imposible cualquier contraataque. En ese momento, el enemigo pierde su margen de acción. La batalla deja de ser necesaria porque el resultado ya está decidido.
Sun Tzu explica que el objetivo ideal es romper la estrategia del enemigo, no su ejército. Si destruyes su plan, su estructura colapsa. Después de eso, el siguiente nivel es romper sus alianzas. Si un estado queda aislado, su poder disminuye rápidamente. Solo después de eso aparece la confrontación directa. Esto cambia completamente la forma de entender la guerra. En lugar de buscar siempre el enfrentamiento frontal, el general inteligente busca ventajas invisibles. Manipula información. Controla rutas clave. Influye en decisiones políticas. Genera presión psicológica. Cuando estas condiciones se acumulan, el enemigo llega a una conclusión inevitable. Luchar sería inútil. Y cuando un adversario llega a esa conclusión por sí mismo, la victoria es completa. No hay ciudades arrasadas, no hay ejércitos destruidos, no hay años de reconstrucción. Solo una realidad clara. Una parte domina la situación. Sin embargo, este principio lleva a una reflexión más profunda. Si logras que el enemigo se rinda sin destruirlo, entonces algo muy valioso queda intacto. Sus ciudades, sus recursos, sus soldados. Y eso plantea una pregunta estratégica importante. Cuando un territorio cae bajo tu control, ¿qué conviene más? ¿Arrasar todo para demostrar poder? ¿O conservar lo que ahora puede fortalecer tu propio estado? Sun Tzu observa la guerra con una lógica muy distinta a la de muchos conquistadores. Para muchos líderes antiguos, la victoria significaba devastar al enemigo. Quemar ciudades, destruir cosechas, eliminar cualquier rastro de resistencia. Sun Tzu ve ese comportamiento como un error estratégico, porque destruir lo que conquistas elimina el valor de tu propia victoria. Un territorio arrasado no produce alimento. Una ciudad destruida no genera impuestos. Una población eliminada no puede trabajar ni sostener la economía. Si el objetivo de la guerra es fortalecer el poder del Estado, entonces devastar todo lo que capturas va en contra de ese objetivo. Por eso Sun Tzu afirma algo muy claro. Lo mejor es capturar intacto. Capturar una ciudad sin destruirla es superior a destruirla. Capturar un ejército enemigo sin aniquilarlo es aún mejor. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué dejar con vida a soldados que antes luchaban contra ti? La respuesta es simple. Porque esos soldados pueden convertirse en aliados. Sun Tzu recomienda tratar bien a las tropas capturadas y darles la oportunidad de integrarse. Cuando esto ocurre, el ejército vencedor crece sin haber gastado recursos adicionales. Además, esta práctica genera un efecto psicológico poderoso. Si los enemigos saben que rendirse significa sobrevivir y ser tratados con respeto, la resistencia disminuye. Las batallas se vuelven más cortas. Las rendiciones ocurren antes. Las ciudades prefieren abrir sus puertas en lugar de luchar hasta el final. El resultado es una expansión más rápida y menos destructiva. Este principio muestra una mentalidad muy distinta a la guerra impulsiva. Sun Tzu no busca victorias dramáticas. Busca victorias eficientes. Una victoria eficiente conserva recursos, mantiene estabilidad y transforma al antiguo enemigo en parte del nuevo orden. Pero incluso cuando logras preservar lo que conquistas, aún queda un desafío crucial. Conquistar y conservar son solo dos partes del problema. La pregunta más difícil es otra. ¿Cómo evitar que el enemigo destruya tu posición antes de que puedas consolidar tu ventaja? Porque en la guerra, incluso una victoria reciente puede desmoronarse si no se protege correctamente.
Y aquí aparece un equilibrio fundamental. Primero debes volverte imposible de derrotar. Después, encontrar el momento exacto para golpear. Entonces surge una nueva idea estratégica. ¿Dónde nace realmente la invencibilidad? ¿Y cuándo aparece la oportunidad de vencer? Muchos líderes creen que la guerra se gana atacando con fuerza. Piensan que la iniciativa constante es señal de poder. Pero Sun Tzu introduce una distinción mucho más precisa. Para él, defensa y ataque cumplen funciones completamente distintas. La defensa crea invencibilidad. El ataque produce la victoria. Esto significa que antes de intentar derrotar al enemigo, el general debe asegurar algo mucho más importante: no poder ser derrotado. La invencibilidad no aparece por casualidad. Se construye. Un ejército se vuelve difícil de destruir cuando controla el terreno, protege sus suministros, mantiene disciplina y entiende los movimientos del adversario. Cuando estas condiciones existen, el enemigo encuentra cada intento de ataque bloqueado. Intentar golpear a un ejército preparado es como intentar derribar un muro sólido. Cada esfuerzo consume energía, pero el muro sigue intacto. Sun Tzu explica que la defensa permite crear ese muro. No es simplemente esconderse o resistir. Es organizar posiciones, fortalecer rutas, anticipar movimientos y eliminar vulnerabilidades. Un ejército que domina la defensa obliga al rival a tomar decisiones arriesgadas. Y aquí aparece un punto importante. Sun Tzu dice que la invencibilidad depende de uno mismo, pero la oportunidad de victoria depende del enemigo. Esto significa que un comandante puede preparar sus fuerzas para resistir cualquier ataque. Puede crear estructuras sólidas, entrenar tropas disciplinadas y ocupar posiciones favorables. Pero no puede obligar al enemigo a cometer errores. El error debe venir del otro lado. Por eso el general inteligente no se precipita. Observa, espera, analiza. Mientras tanto, fortalece su propia posición. La paciencia se convierte en una herramienta estratégica. Muchos confunden esta espera con debilidad. Creen que no atacar inmediatamente es señal de falta de iniciativa. Sun Tzu piensa lo contrario. Atacar en el momento equivocado es una de las formas más rápidas de perder una ventaja. Un ataque prematuro puede dispersar fuerzas, alargar las líneas de suministro y exponer puntos débiles que antes estaban protegidos. Por eso el general disciplinado primero se asegura de que su posición sea sólida. Solo después busca el momento para atacar. Cuando ese momento aparece, la situación cambia completamente. El enemigo ya está desequilibrado. Quizás sus tropas están cansadas, quizás sus suministros son insuficientes, quizás ha extendido demasiado sus fuerzas. En ese instante, el ataque se vuelve decisivo. Sun Tzu compara este momento con una avalancha que cae desde una montaña. La fuerza acumulada durante la espera se libera de golpe. El enemigo no tiene tiempo para reorganizarse. Por eso defensa y ataque no son opuestos. Son partes de un mismo proceso. Primero se construye la seguridad. Después se busca la oportunidad. Un ejército que solo sabe defender nunca obtiene resultados. Un ejército que solo sabe atacar se expone al desastre. La verdadera habilidad está en combinar ambos. Defender cuando es necesario. Atacar cuando la ventaja es clara. Sun Tzu describe a los grandes generales como estrategas que dominan este equilibrio. No reaccionan impulsivamente. No persiguen gloria rápida. Preparan el terreno lentamente hasta que el resultado se vuelve inevitable. Cuando finalmente atacan, la batalla ya está prácticamente decidida.
Esto explica por qué algunos líderes ganan conflictos con pocas pérdidas, mientras otros desperdician enormes recursos. No es solo una cuestión de fuerza, es una cuestión de timing. Saber cuándo esperar. Saber cuándo avanzar, pero incluso este principio deja una pregunta abierta. Si el general paciente espera hasta que el enemigo se debilite, ¿cómo detecta exactamente ese momento? ¿Cómo reconoce el punto donde el rival ya no puede defenderse correctamente? Sun Tzu ofrece una respuesta que parece simple, pero cambia por completo la forma de luchar. No se trata solo de esperar una oportunidad. También se trata de crear confusión en el enemigo. Porque cuando el rival no sabe dónde aparecerás, cuando no puede anticipar tu movimiento, cuando siente que el ataque puede venir desde cualquier dirección, entonces su defensa comienza a fragmentarse. Y cuando la defensa se fragmenta, aparece el verdadero punto de ataque. Lo que nos lleva al siguiente principio. Uno que define la esencia de la estrategia de Sun Tzu. Un principio que ha influido en generales, empresarios y líderes durante siglos. La idea es sencilla de decir, pero extremadamente difícil de ejecutar. Atacar exactamente donde el enemigo no está preparado. Y aparecer justo donde nadie te espera. Pero eso plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un ejército moverse de forma tan impredecible que el enemigo nunca sepa dónde mirar? Después de explicar el equilibrio entre defensa y ataque, Sun Tzu introduce uno de los principios más importantes de toda su estrategia. La guerra no se gana chocando directamente contra la fuerza del enemigo. Eso es exactamente lo que el rival espera. Cuando dos ejércitos se enfrentan donde ambos están preparados, el resultado suele depender de quién tiene más hombres o más recursos. En ese tipo de combate, incluso la victoria puede ser costosa. Sun Tzu busca algo diferente. Busca crear ventaja antes de que empiece el enfrentamiento. Para lograrlo, el general debe evitar los lugares donde el enemigo es fuerte y concentrar su poder donde el enemigo es débil. Esto parece obvio, pero en la práctica es difícil, porque los ejércitos suelen proteger cuidadosamente sus posiciones importantes. Fortifican ciudades clave, vigilan rutas principales y refuerzan las zonas donde esperan ser atacados. El error sería dirigir todas las fuerzas contra esos puntos protegidos. Sun Tzu propone lo contrario. El general inteligente observa dónde no está el enemigo. Busca espacios vacíos, rutas descuidadas, posiciones que nadie está defendiendo con atención. Esos lugares se convierten en oportunidades. Cuando un ejército aparece de repente en un punto inesperado, la defensa del rival se fragmenta. Las tropas tienen que moverse con urgencia para cubrir el nuevo frente. Mientras se reorganizan, pierden coordinación. Y ese momento de confusión es el instante ideal para concentrar fuerza. Sun Tzu compara esta estrategia con el agua. El agua nunca choca contra la roca más fuerte. Fluye alrededor de ella. Busca grietas. Encuentra caminos donde no hay resistencia. Un ejército flexible debe actuar de la misma manera. Moverse rápido. Cambiar de dirección cuando sea necesario. Evitar enfrentamientos inútiles. La velocidad y la sorpresa multiplican la fuerza de cualquier ataque. Si un ejército logra aparecer donde el enemigo no esperaba, incluso una fuerza pequeña puede producir un efecto enorme. Porque el enemigo no está preparado mentalmente. No tiene tropas posicionadas. No tiene órdenes claras. No tiene tiempo para reaccionar. Sun Tzu insiste en que el secreto está en ocultar las verdaderas intenciones. Si el enemigo no sabe dónde vendrá el golpe, tendrá que dividir sus fuerzas para proteger muchos lugares al mismo tiempo.
Y cuando un ejército divide su fuerza, cada parte se vuelve más débil. Mientras tanto, el general disciplinado mantiene sus tropas concentradas. Así ocurre algo curioso. El enemigo termina dispersando sus fuerzas por miedo, mientras tú concentras las tuyas en un solo punto. El resultado es una superioridad local incluso contra un ejército mayor. Pero para lograr esto, hay una condición indispensable. El enemigo no debe entender lo que estás haciendo. No debe saber dónde aparecerás. No debe saber cuándo atacarás. En otras palabras, la sorpresa solo funciona cuando el rival está confundido. Y eso nos lleva directamente al siguiente principio. Porque para crear esa confusión, Sun Tzu utiliza una herramienta que muchos consideran incómoda. Una herramienta que no depende de la fuerza, sino de la mente. La capacidad de manipular lo que el enemigo cree que está viendo. Esto abre la puerta a una idea que está en el corazón de toda estrategia. Si el enemigo ve una cosa, pero la realidad es otra. Si cree que estás débil cuando en realidad eres fuerte. Si cree que estás lejos cuando en realidad estás cerca. Entonces la batalla ya empezó antes de que nadie levante un arma, y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto puede un general moldear la percepción de su enemigo? Después de explicar cómo atacar donde el enemigo no espera, Sun Tzu revela el mecanismo que hace posible esa sorpresa. El engaño. No lo menciona como una táctica ocasional. No lo presenta como un recurso extremo para situaciones desesperadas. Lo presenta como un principio fundamental. Sun Tzu lo dice de forma directa. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Esta afirmación puede parecer dura, pero dentro de la lógica estratégica tiene un sentido claro. En la guerra, las decisiones se toman con información limitada. Los líderes observan movimientos del enemigo e intentan interpretar lo que significan. Si logras manipular esa interpretación, puedes dirigir las decisiones del rival. Por eso Sun Tzu recomienda mostrar una imagen que no coincide con la realidad. Cuando eres fuerte, aparenta debilidad. Cuando estás listo para atacar, aparenta calma. Cuando estás cerca, haz creer que estás lejos. Cada una de estas acciones empuja al enemigo a cometer errores. Un adversario que cree que eres débil puede atacar de forma precipitada. Un adversario que cree que estás lejos puede bajar la guardia. En ambos casos, el error no aparece por accidente. Ha sido provocado. Sun Tzu entiende que la guerra también es un conflicto psicológico. Los comandantes no solo mueven tropas, también interpretan señales. Una formación que parece desordenada puede ser una trampa. Un retiro puede ser una maniobra para atraer al enemigo. Una aparente debilidad puede esconder una emboscada. La historia militar ofrece muchos ejemplos de este principio. Ejércitos que fingieron retirarse para atraer al enemigo a terreno peligroso. Ejércitos que encendieron más fogatas de las necesarias para aparentar mayor número. Ejércitos que ocultaron movimientos para atacar desde otra dirección. Cada uno de estos casos tiene algo en común. El enemigo tomó decisiones basándose en información falsa. Cuando eso ocurre, el resultado suele ser devastador. Porque el rival no solo enfrenta un ataque inesperado, también enfrenta la realidad de haber interpretado mal toda la situación. Pero el engaño exige control. Un ejército desorganizado no puede engañar con eficacia. Si el caos es real, el enemigo lo percibirá rápidamente. El engaño solo funciona cuando detrás existe disciplina. Primero el general organiza su ejército con precisión. Después construye la ilusión que desea mostrar.
De esta forma, el enemigo reacciona a una imagen falsa mientras la verdadera estrategia se desarrolla en silencio. Sin embargo, incluso los planes más inteligentes pueden fracasar. No siempre por culpa del enemigo. A veces el problema está dentro del propio liderazgo. Porque hay algo que puede destruir incluso la estrategia más brillante. No es la falta de recursos. No es la falta de soldados. Es el carácter del general. A lo largo de la historia, grandes ejércitos fueron derrotados por decisiones impulsivas, orgullo mal manejado o miedo. Sun Tzu observó este patrón con atención y llegó a una conclusión inquietante. Existen ciertos defectos en el liderazgo que casi siempre conducen al desastre. La pregunta es simple, pero incómoda. ¿Qué errores personales pueden arruinar incluso al general más talentoso? Después de explicar el poder del engaño, Sun Tzu dirige la atención hacia un peligro mucho más cercano. No todos los desastres militares ocurren por culpa del enemigo. Muchos comienzan dentro del propio liderazgo. A lo largo de la historia, ejércitos bien preparados fueron derrotados por una razón simple: el carácter de quien los dirigía. Por eso Sun Tzu identifica 5 defectos que pueden destruir a un general. 5 errores que aparecen una y otra vez en conflictos reales. Cada uno parece pequeño al principio, pero en el campo de batalla, cualquiera de ellos puede arrastrar a todo un ejército al desastre. El primero es la temeridad. Un líder temerario busca la confrontación constante. Confunde valentía con imprudencia. Ataca sin medir riesgos, creyendo que la agresividad siempre trae resultados. El problema es que la guerra no recompensa el impulso ciego. Un comandante que ataca en cualquier momento puede caer fácilmente en trampas. El enemigo solo necesita provocar su orgullo y esperar el momento correcto para responder. El segundo error es la cobardía. Este defecto es el extremo opuesto. Aquí el general evita riesgos incluso cuando la situación exige acción. El miedo a perder puede paralizar decisiones importantes. Mientras el líder duda, el enemigo gana tiempo para fortalecerse. En la guerra, la indecisión también es una forma de derrota. El tercer defecto es la ira. Un líder que pierde el control emocional se vuelve predecible. Basta una provocación para empujarlo a tomar decisiones impulsivas. Y un enemigo inteligente sabe exactamente cómo provocar esa reacción. El cuarto error es el exceso de honor. Puede parecer extraño que el honor sea un problema. Pero Sun Tzu advierte que un líder demasiado preocupado por su reputación puede ser manipulado fácilmente. Si el enemigo logra avergonzarlo públicamente, puede empujarlo a reaccionar solo para defender su orgullo. En ese momento, la estrategia desaparece. El último defecto es la compasión excesiva. Un general que se preocupa demasiado por cada dificultad de sus tropas puede perder firmeza en momentos críticos. El enemigo puede explotar esa debilidad creando situaciones donde el líder se vea obligado a actuar emocionalmente. Sun Tzu no dice que estos rasgos sean malos en la vida personal. Muchos de ellos incluso pueden ser virtudes en otros contextos. Pero en la guerra, cada uno de estos defectos abre una puerta que el enemigo puede usar. Un líder temerario puede ser atraído a una emboscada. Un líder temeroso puede ser presionado lentamente. Un líder orgulloso puede ser provocado. Un líder compasivo puede ser manipulado. El campo de batalla no solo pone a prueba la fuerza de un ejército, también pone a prueba la estabilidad mental de quien lo dirige. Por eso Sun Tzu considera que el autocontrol
Es una de las cualidades más importantes del liderazgo. Sin él, incluso el mejor plan puede colapsar. Pero entre estos 5 errores, hay uno que Sun Tzu considera especialmente peligroso. Uno que aparece con frecuencia en momentos de tensión. Un defecto que puede destruir años de preparación en cuestión de minutos. La ira. Y eso plantea una cuestión inquietante. Si un enemigo logra encender esa emoción en el momento correcto, ¿quién está realmente controlando la batalla? Sun Tzu dedica especial atención a un enemigo que no aparece en los mapas ni en las formaciones militares. La emoción. En particular, la ira. La ira tiene una característica peligrosa. Hace que las decisiones parezcan urgentes. Cuando un líder se enfurece, siente que debe actuar de inmediato. Pero esa urgencia casi siempre beneficia al adversario. Sun Tzu advierte que un general enfadado deja de analizar la situación con claridad. En lugar de pensar en el largo plazo, responde al impulso del momento. Y ese es exactamente el tipo de reacción que un enemigo inteligente busca provocar. La provocación es una herramienta estratégica muy antigua. Un ejército puede lanzar insultos, simular debilidad o realizar ataques menores solo para despertar la ira del rival. Si el general pierde la calma, puede abandonar una posición segura para perseguir al enemigo. Puede atacar antes de tiempo. Puede mover tropas sin preparación. Puede romper su propia estrategia. En ese instante, el enemigo obtiene ventaja sin necesidad de fuerza adicional. Sun Tzu insiste en que las emociones son temporales. La ira aparece y desaparece. La frustración también. Pero las consecuencias de una decisión impulsiva pueden durar mucho más. Por eso el general disciplinado mantiene distancia emocional frente al conflicto. No reacciona inmediatamente a cada provocación. No responde a cada desafío. No toma decisiones para demostrar orgullo. Observa, evalúa, espera. Esto no significa que el líder sea frío o indiferente. Significa que comprende algo fundamental. El objetivo no es satisfacer emociones. El objetivo es ganar. Un comandante que domina sus emociones puede ignorar provocaciones diseñadas para desestabilizarlo. Mientras el enemigo intenta manipular su mente, el general disciplinado continúa observando la situación completa. Esto crea una diferencia enorme. Un ejército guiado por emociones reacciona constantemente. Un ejército guiado por estrategia actúa solo cuando el momento es correcto. Sun Tzu resume esta idea con una advertencia sencilla. Un líder que pierde la calma pierde el control, y cuando el control desaparece, el enemigo empieza a dictar el ritmo del conflicto. La guerra deja de seguir tu plan, y empieza a seguir el plan del rival. Pero incluso un general disciplinado enfrenta otro desafío. No todas las batallas ocurren en las mismas condiciones. A veces el ejército avanza en territorio desconocido. A veces lucha cerca de casa. A veces está rodeado. A veces tiene ventaja. Cada una de estas situaciones exige decisiones diferentes. Una estrategia que funciona en un lugar puede ser un desastre en otro. Sun Tzu observó que muchos líderes cometen el mismo error. Aplican el mismo enfoque sin importar el contexto. Y eso lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo puede un general reconocer en qué tipo de situación se encuentra? Antes de tomar una decisión irreversible. Uno de los errores más peligrosos en la guerra es pensar que todas las batallas se parecen. Muchos líderes creen que si una estrategia funcionó una vez, funcionará siempre. Repiten las mismas maniobras, usan los mismos patrones y esperan resultados similares.
Sun Tzu advierte que ese pensamiento es una trampa. Cada batalla ocurre dentro de una situación distinta. Y cuando la situación cambia, la estrategia también debe cambiar. Por eso dedica un capítulo completo a clasificar 9 situaciones estratégicas. 9 contextos diferentes donde un ejército puede encontrarse. Cada uno exige decisiones específicas. El primero es el terreno disperso. Aquí el ejército se encuentra cerca de su propio territorio. Los soldados saben que podrían regresar a casa fácilmente. Eso reduce la urgencia de luchar con determinación. El general debe evitar combates innecesarios en esta situación. El segundo es el terreno ligero. El ejército ya entró en territorio enemigo, pero aún no está profundamente comprometido. Las tropas todavía pueden retirarse con relativa facilidad. Aquí el comandante debe evitar quedar atrapado en enfrentamientos largos. El tercero es el terreno de disputa. Es un lugar que ofrece ventajas claras a quien lo controle. Puede ser una colina, un cruce de caminos o una posición estratégica. Ambos ejércitos lo desean. El general debe moverse rápido, pero sin exponerse. El cuarto es el terreno abierto. Ambos ejércitos pueden moverse libremente. No hay obstáculos naturales que limiten el avance. Aquí la movilidad y la organización se vuelven decisivas. El quinto es el terreno de encrucijada. Es un punto que conecta varios territorios. Quien controla ese lugar puede influir en múltiples regiones. Las alianzas y la diplomacia se vuelven cruciales aquí. El sexto es el terreno serio. El ejército ya está profundamente dentro del territorio enemigo. La retirada es difícil y los riesgos aumentan. La disciplina se vuelve esencial. El séptimo es el terreno difícil. Montañas, bosques densos o terrenos accidentados ralentizan el movimiento. El desgaste físico empieza a afectar a las tropas. El general debe avanzar con cuidado. El octavo es el terreno encerrado. Las rutas de escape son limitadas. El enemigo puede bloquear fácilmente la salida. En este tipo de situación, cada decisión cuenta. El noveno es el terreno desesperado. Aquí el ejército no tiene salida. No hay retirada posible. Sun Tzu explica que en este punto, los soldados luchan con una intensidad extrema, porque saben que su única opción es sobrevivir. El mensaje central es claro. Un general inteligente primero identifica en qué situación se encuentra. Solo después decide cómo actuar. El comandante que trata todas las situaciones, igual, pierde control del conflicto. En lugar de dirigir los acontecimientos, termina reaccionando a ellos. Pero incluso cuando el general comprende perfectamente la situación, todavía existe otro riesgo silencioso. Un riesgo que no aparece en el mapa ni en la posición del enemigo. Un ejército puede tener buena moral. Puede entender el terreno. Puede aplicar la estrategia correcta y aún así colapsar. No por falta de valor, sino porque algo esencial deja de llegar. Comida, agua, equipamiento. Porque en la guerra, la logística no es un detalle menor. Es la diferencia entre un ejército que lucha y un ejército que simplemente intenta sobrevivir. Lo que nos lleva al siguiente principio. Cuando la gente imagina la guerra, piensa en combates, tácticas y formaciones militares. Pero Sun Tzu señala algo mucho menos visible. Las guerras también se ganan o se pierden lejos del campo de batalla. Un ejército necesita moverse, alimentarse y mantenerse operativo todos los días. Miles de soldados requieren comida, armas, transporte y descanso. Todo eso depende de una red invisible, las líneas de suministro.
Cuando un ejército avanza dentro del territorio enemigo, esa red comienza a estirarse. Cada kilómetro adicional hace que el abastecimiento sea más lento y vulnerable. Los carros de provisiones deben recorrer distancias más largas. Los animales se cansan. Los recursos se agotan con mayor rapidez. Si el enemigo logra cortar esa cadena, el ejército puede quedar aislado. Sun Tzu advierte que muchos comandantes han perdido guerras no por falta de fuerza, sino por falta de alimentos. Un ejército hambriento pierde energía. Un ejército agotado pierde disciplina. Un ejército sin recursos pierde esperanza. Incluso las tropas más valientes no pueden luchar durante mucho tiempo sin sustento. Por eso Sun Tzu insiste en que el general debe considerar siempre la distancia respecto a su base. Cuanto más lejos está el ejército, más frágil se vuelve su situación. Un comandante inteligente busca aprovechar los recursos del territorio donde se encuentra. Reduce la dependencia de largas rutas de suministro. Pero incluso esa solución tiene límites. Si el ejército avanza demasiado rápido o demasiado lejos, la estructura logística puede colapsar. Y cuando eso ocurre, la estrategia deja de importar. El enemigo ya no necesita derrotar al ejército, solo necesita esperar. Con el tiempo, el hambre, el cansancio y la falta de recursos harán el trabajo. Sun Tzu observa que muchas batallas fueron decididas antes de comenzar, porque un ejército simplemente no podía sostenerse. Esto revela una lección importante. La fuerza visible de un ejército no siempre refleja su verdadera situación. A veces un ejército parece poderoso, pero su base de apoyo es débil. A veces parece pequeño, pero su estructura es sólida. Y aquí aparece un punto de inflexión en todo el pensamiento de Sun Tzu. Hasta ahora hemos visto cómo analizar la guerra, evitar errores humanos y entender el contexto del conflicto. Pero el siguiente paso es aún más profundo. Es el momento donde la estrategia deja de ser rígida, donde el general aprende a adaptarse constantemente a lo que ocurre. Porque en la guerra el entorno cambia sin aviso, el terreno cambia, el enemigo cambia, las oportunidades cambian, y el líder que no puede adaptarse queda atrapado en su propio plan. Sun Tzu lo explica con una metáfora sencilla, pero poderosa. La metáfora del agua. El agua no tiene forma fija. Se adapta a cualquier recipiente. Rodea los obstáculos y encuentra siempre el camino más fácil. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un general pensar como el agua y convertir situaciones imposibles en victorias? Hasta ahora Sun Tzu ha mostrado algo inquietante. Las guerras no se pierden solo por falta de fuerza. Se pierden por orgullo, emociones, malas decisiones, desconocimiento del terreno y errores logísticos. Muchos ejércitos que parecían invencibles terminaron cayendo por esas razones. Ahora piensa en esto. Si aplicaras estos principios hoy, no en una guerra, sino en decisiones de poder, negocios o liderazgo, ¿crees que la mayoría de los líderes actuales ganarían más batallas? ¿O se derrumbarían por los mismos errores que Sun Tzu describió hace 2500 años? Quiero saber qué piensas. Hasta este punto, Sun Tzu ha explicado cómo analizar la guerra, evitar errores humanos, comprender el terreno y proteger los recursos. Pero ahora introduce una idea que une todos esos conceptos: la adaptabilidad. En el capítulo 6 utiliza una metáfora simple, pero profundamente poderosa. El agua. El agua no tiene forma propia. No insiste en mantener una estructura rígida. En cambio, adopta la forma del recipiente que la contiene.
Si encuentra un obstáculo, no lo golpea directamente. Lo rodea. Lo desgasta con el tiempo. Encuentra otro camino. Para Sun Tzu, un ejército debe funcionar de la misma manera. Muchos líderes cometen un error común. Diseñan un plan y luego intentan forzar la realidad para que encaje en ese plan. Cuando el entorno cambia, se resisten a modificar su estrategia. Pero la guerra es un entorno vivo. El enemigo se mueve. El terreno cambia. Las circunstancias evolucionan. Un ejército rígido se vuelve predecible. Y cuando un adversario puede predecir tus movimientos, puede prepararse para contrarrestarlos. La previsibilidad es una debilidad peligrosa. Por eso Sun Tzu insiste en que la fuerza verdadera no está en la rigidez, sino en la capacidad de cambiar. Un general flexible observa constantemente lo que ocurre a su alrededor. Ajusta sus movimientos según las condiciones. No se aferra a una sola forma de actuar. A veces avanza. A veces se detiene. A veces evita el enfrentamiento directo. Cada decisión depende del contexto. Esta forma de pensar permite que el ejército se mantenga siempre un paso por delante. Cuando el enemigo espera un ataque frontal, el ejército puede aparecer por otra dirección. Cuando el rival fortalece una posición, el general flexible cambia el objetivo. Así como el agua encuentra grietas en la roca, el estratega encuentra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Sun Tzu señala que la adaptabilidad no significa improvisar sin control. La flexibilidad funciona cuando existe disciplina interna. El ejército debe ser capaz de cambiar de dirección sin perder organización. Un ejército desordenado no es flexible. Es caótico. La adaptabilidad verdadera surge cuando las tropas están entrenadas para responder rápidamente a nuevas órdenes. Esto convierte al ejército en algo difícil de anticipar. El enemigo intenta leer tus movimientos, pero cada vez que cree entender el patrón, este cambia. En ese momento, el rival pierde confianza en su propia interpretación. Empieza a reaccionar tarde. Y cuando un ejército reacciona tarde, siempre llega un paso detrás. Sin embargo, la adaptabilidad por sí sola no garantiza la victoria. Cambiar de forma permite sobrevivir y encontrar oportunidades, pero todavía falta algo más. Hace falta energía estratégica acumulada, una ventaja que se construye antes del combate. Sun Tzu describe esta idea con un concepto muy particular. Un concepto difícil de traducir directamente, pero fundamental para entender su pensamiento. Ese concepto se llama Shi, y plantea una pregunta interesante. Si la estrategia correcta crea condiciones favorables, ¿qué ocurre cuando esas condiciones se acumulan hasta el punto donde la victoria se vuelve casi inevitable? Sun Tzu introduce en su obra un concepto que ha fascinado a estrategas durante siglos: Shi. No existe una traducción exacta para esta palabra. A veces se interpreta como impulso, potencial o energía estratégica. Pero ninguna de esas palabras captura completamente su significado. Shi describe la fuerza invisible que surge cuando ocupas la posición correcta antes del combate. Para entenderlo mejor, Sun Tzu utiliza una imagen poderosa. Imagina una roca situada en la cima de una montaña. Mientras permanece quieta, parece inofensiva, pero si esa roca comienza a rodar cuesta abajo, la energía acumulada por su posición la convierte en una fuerza imparable. Eso es Shi. No es fuerza bruta. Es energía acumulada por la situación. El general brillante no depende únicamente del valor individual de sus soldados. No espera que héroes improvisados salven la batalla en el último momento.
En lugar de eso, construye condiciones donde el resultado se inclina a su favor desde el principio. Coloca a su ejército en una posición donde cada movimiento tiene ventaja. Cuando el combate comienza, esa ventaja se libera de golpe. El enemigo siente el impacto como si fuera una avalancha, pero desde la perspectiva del general, la victoria ya estaba preparada. Sun Tzu explica que esta energía estratégica se construye combinando varios factores. El terreno favorable, la moral de las tropas, la posición logística, la sorpresa, la confusión del enemigo. Cada uno de estos elementos añade presión sobre el rival. Cuando todos se alinean al mismo tiempo, el adversario se encuentra en una situación extremadamente difícil. Puede intentar resistir, pero cada decisión que toma lo empuja hacia una posición peor. El general que domina el Shi crea esa dinámica. No busca peleas innecesarias. No se lanza al combate esperando improvisar soluciones. Primero organiza el escenario. Después deja que la situación haga gran parte del trabajo. Esto explica por qué algunos comandantes parecen ganar batallas con facilidad, mientras otros luchan desesperadamente en cada enfrentamiento. No es suerte, es preparación estratégica. Cuando el Shi está a tu favor, incluso una fuerza moderada puede derrotar a un ejército mayor. Pero Sun Tzu también advierte algo importante. El Shi no funciona si el ejército está disperso. La energía estratégica depende de la concentración. Si las fuerzas están repartidas sin propósito, el impulso se debilita. La presión se dispersa y el enemigo encuentra espacio para reorganizarse. La potencia de una roca rodando cuesta abajo viene de su masa concentrada. Si esa masa se fragmenta en muchas partes pequeñas, pierde impacto. Y esto nos lleva directamente al siguiente principio. Uno que define cómo usar la fuerza de forma inteligente. Porque en la guerra no se trata de estar en todas partes al mismo tiempo. Se trata de estar exactamente en el lugar que importa, con toda la fuerza posible. La pregunta es clara. ¿Cómo puede un general dividir sus fuerzas cuando es necesario, sin perder la capacidad de concentrar poder en el punto decisivo? Uno de los errores más comunes en la guerra es intentar estar en todas partes al mismo tiempo. Muchos comandantes creen que distribuir sus tropas por todo el territorio les da mayor control. Piensan que cubrir cada frente, cada camino y cada ciudad garantiza seguridad. Sun Tzu advierte que esta idea puede ser peligrosa. Cuando un ejército se dispersa demasiado, pierde su mayor ventaja, la concentración de fuerza. La guerra rara vez se decide en todos los lugares al mismo tiempo. Siempre existe un punto clave, un momento decisivo donde el resultado se define. El objetivo del estratega no es dominar todo el mapa. El objetivo es dominar el punto que realmente importa. Sun Tzu explica que un ejército concentrado puede derrotar a fuerzas superiores si éstas están divididas. Imagina dos ejércitos del mismo tamaño. Si uno de ellos dispersa sus tropas para defender muchas posiciones, cada grupo se vuelve más pequeño. El otro ejército puede concentrar todas sus fuerzas en uno de esos puntos débiles. En ese lugar específico, la ventaja numérica cambia. Aunque ambos ejércitos tengan el mismo número total de soldados, en el punto decisivo uno puede tener 3 o 4 veces más fuerza que el otro. Y en la guerra, esa diferencia es suficiente para romper cualquier defensa. Sun Tzu insiste en que la clave está en obligar al enemigo a dividirse, mientras tú mantienes tus fuerzas unidas.
Esto se logra con movimientos engañosos, amenazas en diferentes direcciones o maniobras que obliguen al rival a proteger muchos puntos al mismo tiempo. El enemigo comienza a dispersar tropas por miedo a un ataque. Mientras tanto, el estratega paciente concentra su fuerza en silencio. Cuando finalmente llega el ataque, ocurre algo interesante. El enemigo tiene soldados repartidos por todas partes, pero ninguno de esos grupos es lo suficientemente fuerte para resistir el golpe principal. Así nace la superioridad en el punto decisivo. Este principio explica por qué algunos ejércitos más pequeños han derrotado a fuerzas mucho mayores. No porque fueran más fuertes, sino porque eligieron exactamente dónde aplicar su fuerza. Sun Tzu resume esta idea de forma clara. Quien llega primero al campo de batalla y espera al enemigo está descansado. Quien llega tarde y debe luchar inmediatamente está agotado. El estratega inteligente controla el ritmo, decide dónde ocurrirá el enfrentamiento, decide cuándo ocurrirá. El enemigo, en cambio, reacciona. Pero la concentración de fuerza exige disciplina. No se trata de reunir tropas sin pensar. Tampoco se trata de lanzar todo el poder en cualquier dirección. La concentración solo funciona cuando existe un propósito claro. Cada movimiento debe acercar al ejército al punto decisivo. De lo contrario, la energía estratégica se desperdicia. Y eso nos lleva a otro principio que Sun Tzu explica con un ejemplo muy concreto: el uso del fuego. Para muchos líderes, el fuego era una herramienta simple: quemar ciudades, destruir recursos y arrasar territorio. Pero Sun Tzu lo ve de otra manera. El fuego, como cualquier herramienta de destrucción, solo funciona cuando se utiliza en el momento correcto. Y cuando se usa sin estrategia, puede destruir incluso la victoria que intentas lograr. Lo que plantea una cuestión interesante. Si incluso el fuego necesita condiciones precisas para ser efectivo, ¿cuántas guerras se han perdido simplemente por usar la fuerza en el momento equivocado? En el capítulo 12 de El arte de la guerra, Sun Tzu analiza el uso del fuego como arma. En la antigüedad, el fuego era una herramienta poderosa. Podía destruir campamentos, quemar suministros y causar caos en el ejército enemigo. Pero Sun Tzu no habla del fuego como un acto impulsivo de destrucción. Habla de él como una herramienta estratégica. Explica que el fuego tiene 5 usos específicos en la guerra. Puede utilizarse para quemar tropas enemigas en sus campamentos, para destruir depósitos de provisiones, para incendiar equipos y armas, para atacar almacenes logísticos, o para crear confusión dentro de las formaciones enemigas. Cada uno de estos usos tiene condiciones precisas. El clima debe ser adecuado, el viento debe favorecer la dirección del ataque. Las tropas deben estar preparadas para aprovechar el caos que sigue al incendio. Si estas condiciones no se cumplen, el fuego puede volverse inútil o incluso peligroso para quien lo usa. Por eso Sun Tzu insiste en algo que muchos líderes olvidan. La destrucción por sí sola no es estrategia. Quemar ciudades sin un plan solo crea ruinas. Destruir recursos sin pensar en las consecuencias puede afectar incluso al ejército que avanza. El general inteligente usa la fuerza solo cuando produce una ventaja clara. No actúa por rabia. No busca devastación para demostrar poder. Cada acción debe servir a un objetivo estratégico. Sun Tzu observa que muchos líderes confunden agresividad con inteligencia. Creen que usar toda su fuerza inmediatamente demuestra valentía. Pero en realidad,
gastar recursos sin condiciones favorables debilita al propio ejército. La verdadera habilidad está en esperar el momento correcto. Cuando el viento sopla a favor. Cuando el enemigo está desorganizado. Cuando la oportunidad aparece. Entonces el fuego se convierte en una herramienta devastadora. No por su intensidad, sino por su precisión. Este principio se aplica a muchas otras formas de poder. Las armas, los recursos, la tecnología o la información solo producen resultados cuando se usan en el momento adecuado. De lo contrario, la fuerza se desperdicia, y el enemigo aprende de ese error. Sin embargo, incluso el uso más preciso de la fuerza depende de algo aún más fundamental. Ninguna estrategia puede funcionar si el general no comprende dos cosas esenciales. Primero, la verdadera naturaleza de su propio ejército. Segundo, la verdadera naturaleza de su enemigo. Muchos líderes creen entender estas dos cosas, pero en realidad se basan en suposiciones. Sun Tzu considera esto extremadamente peligroso, porque cuando luchas basándote en suposiciones, cada decisión se convierte en una apuesta. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un general estar seguro de que realmente entiende tanto a su enemigo como a sí mismo? Entre todos los principios de Sun Tzu, este es probablemente el más famoso. Ha sido repetido durante siglos en contextos militares, políticos y empresariales. Pero muchas veces se cita sin comprender su profundidad. Sun Tzu no lo presenta como una frase inspiradora. Lo presenta como una ecuación estratégica. En el capítulo 3 lo explica con precisión casi matemática. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temerás el resultado de 100 batallas. Si conoces solo una de las dos partes, ganarás algunas y perderás otras. Si no conoces ninguna, cada enfrentamiento será un riesgo. El principio parece simple, pero encierra una advertencia poderosa. La mayoría de los líderes creen conocerse a sí mismos. También creen entender a sus rivales. Pero muchas veces esa percepción se basa en suposiciones, orgullos o información incompleta. Sun Tzu insiste en que la estrategia debe construirse sobre conocimiento real. Conocer al enemigo significa entender su estructura, su disciplina, su moral, sus fortalezas y sus debilidades. Significa observar cómo toma decisiones, cómo reacciona bajo presión, cómo mueve sus tropas. Pero conocerse a uno mismo es igual de importante. Un general debe comprender las capacidades reales de su ejército. Debe saber hasta dónde pueden resistir sus soldados, cuánto tiempo pueden sostener una campaña, qué tan rápido pueden moverse. Debe entender también sus limitaciones. Ignorar las propias debilidades es uno de los errores más peligrosos. Muchos comandantes han perdido guerras porque sobreestimaron su fuerza o subestimaron la del enemigo. Cuando esto ocurre, la estrategia se construye sobre una ilusión. Sun Tzu considera que el conocimiento elimina la incertidumbre. Cuando el general entiende ambas partes con claridad, puede anticipar movimientos y preparar respuestas. El combate deja de ser un choque impredecible. Se convierte en un cálculo. Cada decisión del enemigo se vuelve más fácil de interpretar. Cada oportunidad aparece con mayor claridad. Pero aquí aparece un problema inevitable. ¿Cómo obtiene un general ese conocimiento? Los ejércitos no revelan voluntariamente sus debilidades. Los planes enemigos se mantienen en secreto. Las intenciones reales rara vez son visibles. Por eso Sun Tzu llega a una conclusión muy clara. El conocimiento no aparece por accidente.
debe buscarse activamente. Y esa búsqueda requiere una herramienta que muchos consideran incómoda, pero que para Sun Tzu es indispensable: la inteligencia, la capacidad de descubrir lo que el enemigo intenta ocultar. Porque si el conocimiento decide la victoria, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un general obtener información fiable dentro de un entorno donde todos intentan engañarse mutuamente? Sun Tzu dedica el último capítulo de El arte de la guerra a un tema que muchos comandantes han subestimado a lo largo de la historia: la inteligencia. Para él, ninguna estrategia puede existir sin información real. Un general que toma decisiones sin conocer la situación es comparable a un médico que opera sin diagnóstico. Puede actuar con confianza, pero en realidad está trabajando a ciegas. Sun Tzu considera que el conocimiento sobre el enemigo no puede depender de rumores ni suposiciones. Debe obtenerse de forma directa. Por eso describe con detalle el uso de espías. Lejos de ver el espionaje como una práctica secundaria, lo coloca en el centro de la estrategia. Un ejército que entiende los planes del enemigo posee una ventaja enorme. Puede anticipar ataques. Puede evitar trampas. Puede elegir el momento exacto para actuar. Sun Tzu identifica 5 tipos de espías que pueden trabajar juntos para construir una red de inteligencia. El primero es el espía local. Son personas que viven en el territorio enemigo. Conocen el terreno, las rutas y la situación de la población. El segundo es el espía interno. Se trata de personas que ya forman parte del sistema enemigo. Funcionarios, oficiales o individuos cercanos al poder. El tercero es el espía doble. Son agentes enemigos capturados o convencidos de colaborar. Al trabajar en ambos lados, pueden proporcionar información valiosa. El cuarto es el espía sacrificado. A estos agentes se les entrega información falsa que será descubierta por el enemigo. De esta manera, se manipula la percepción del rival. El quinto es el espía sobreviviente. Son agentes que regresan con información directa después de cumplir su misión. Sun Tzu explica que cuando estos 5 tipos trabajan de forma coordinada, se crea una red extremadamente poderosa. A través de esa red, el general puede entender los movimientos del enemigo antes de que ocurran. Esto reduce la incertidumbre y permite tomar decisiones con precisión. El costo de mantener una red de inteligencia puede parecer alto, pero Sun Tzu argumenta que ese gasto es insignificante comparado con el costo de una guerra mal planificada. Un ejército puede gastar enormes recursos en tropas y armas, y aún así fracasar si no entiende lo que ocurre al otro lado. La inteligencia convierte la guerra en un juego de anticipación. El general que posee información actúa con confianza. El enemigo que carece de ella reacciona tarde. Pero incluso con toda esta información, la estrategia todavía depende de algo más: la relación entre el general y sus propios soldados. Un ejército no funciona solo con órdenes. Necesita reglas claras, recompensas justas y consecuencias previsibles, porque cuando las tropas entienden exactamente cómo serán tratadas, aparece algo que fortalece todo el sistema: confianza. Y esto abre la puerta al siguiente principio. Una idea simple, pero esencial para mantener unido a cualquier ejército. La pregunta es directa: ¿qué ocurre cuando los soldados ya no saben si sus esfuerzos serán recompensados o castigados injustamente? Un ejército no se mantiene unido solo por órdenes. Las armas, la disciplina y el entrenamiento son importantes. Pero Sun Tzu insiste en que hay algo aún más fundamental:
la confianza en el liderazgo. Cuando los soldados siguen a un general, necesitan entender claramente cómo funciona la autoridad. Deben saber qué comportamientos serán recompensados. Deben saber qué errores serán castigados. Y sobre todo, deben saber que esas reglas no cambian según el capricho del líder. Sun Tzu explica que la autoridad del general descansa sobre dos pilares: recompensa y castigo. Si uno de estos falla, la estructura del ejército comienza a deteriorarse. Cuando el mérito es reconocido de forma justa, los soldados entienden que su esfuerzo tiene valor. La motivación aumenta. Cada miembro del ejército busca contribuir al éxito colectivo. Pero si los logros se ignoran o se distribuyen recompensas por favoritismo, aparece el resentimiento. Los soldados comienzan a pensar que el esfuerzo no importa, que todo depende de la cercanía al poder. Ese sentimiento destruye la moral con rapidez. El castigo también debe ser claro. Sun Tzu no defiende la crueldad ni la dureza innecesaria. Lo que defiende es la consistencia. Cuando un error grave ocurre, debe existir una consecuencia conocida. Si las faltas se toleran sin respuesta, la disciplina se debilita. Las órdenes pierden peso. Pero el problema opuesto también es peligroso. Un líder que castiga de forma impredecible genera miedo constante. Los soldados ya no saben qué esperar. Cada decisión se vuelve insegura. En ese ambiente las tropas no actúan con iniciativa, solo intentan evitar errores. El resultado es un ejército paralizado. Por eso Sun Tzu insiste en que la justicia dentro del ejército debe ser visible y coherente. Las recompensas deben ser claras. Los castigos deben ser conocidos. Las reglas deben aplicarse a todos por igual. Cuando esto ocurre, se crea lo que podríamos llamar confianza estructural. Los soldados no necesitan preguntarse cómo reaccionará su líder, ya lo saben. Esa claridad genera estabilidad. En ese entorno, el ejército funciona como un sistema organizado, donde cada persona entiende su papel. Sun Tzu también advierte que el liderazgo debe comenzar con firmeza. Si el general intenta ser indulgente desde el inicio, la disciplina puede volverse difícil de establecer más adelante. Primero se establecen las reglas. Luego se construye la confianza. Cuando ambos elementos existen al mismo tiempo, el ejército se vuelve extremadamente sólido. Las tropas obedecen no solo por obligación, sino porque creen en el sistema que las dirige. Esto cierra uno de los aspectos más importantes del pensamiento de Sun Tzu. La estrategia no depende únicamente de maniobras brillantes. También depende de cómo se organiza y se lidera a las personas que ejecutan esas maniobras. Después de explicar todos los principios anteriores, Sun Tzu termina su obra con una idea sorprendente. La mayoría de las personas imagina la victoria como un momento dramático. Batallas épicas. Héroes que cambian el destino del combate. Enfrentamientos decisivos que quedan en la historia. Pero para Sun Tzu, ese tipo de victoria no representa la verdadera maestría. El general realmente brillante logra algo diferente. Logra que la victoria parezca inevitable. No porque sea fácil, sino porque el trabajo estratégico se hizo mucho antes de que empezara el enfrentamiento. Cuando la preparación es perfecta, el combate final no necesita ser espectacular. Las posiciones ya están aseguradas. El enemigo ya está debilitado. Las condiciones ya favorecen un resultado claro. En ese punto, la batalla solo confirma lo que la estrategia ya había decidido. Sun Tzu describe al estratega supremo como alguien cuyas victorias pasan casi desapercibidas. No necesita actos heroicos. No depende de momentos de suerte. No improvisa soluciones en medio del caos. Su trabajo ocurrió antes.
Mientras otros buscaban gloria en el combate, él estaba organizando condiciones, analizando el terreno, comprendiendo al enemigo, construyendo ventajas invisibles. Cuando finalmente llega el enfrentamiento, todo encaja. El rival se encuentra en desventaja. Las rutas están controladas. Las decisiones ya fueron anticipadas. La batalla ocurre, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Este enfoque cambia por completo la forma de entender el éxito. En lugar de celebrar la victoria dramática, Sun Tzu valora la victoria silenciosa. Aquella que ocurre sin grandes pérdidas. Aquella donde el enemigo no tiene oportunidad real de cambiar el resultado. Para Sun Tzu, esa es la señal de una estrategia verdaderamente superior. Porque ganar de esa manera significa que el general comprendió el sistema completo de la guerra. Entendió el terreno, la logística, la moral, la información, el engaño, la disciplina y el momento adecuado para actuar. Cada principio del libro conduce a este punto final. Una forma de liderazgo donde el éxito no depende de la fuerza bruta ni de la improvisación. Depende de crear condiciones tan sólidas que el resultado aparezca casi de forma natural. Han pasado más de 2500 años desde que Sun Tzu escribió estas ideas. Sin embargo, su estándar de excelencia sigue siendo uno de los más difíciles de alcanzar. No ganar después de luchar, sino ganar antes de empezar. Después de más de 2500 años, los principios de Sun Tzu siguen apareciendo en todos lados. En la política, en los negocios, en el liderazgo. Y en cualquier situación donde alguien intenta tomar decisiones bajo presión. Pero lo interesante es esto. Sun Tzu nunca escribió este libro para crear héroes de guerra. Lo escribió para enseñar algo mucho más difícil. Pensar antes de actuar. Entender el terreno antes de moverse. Comprender al rival antes de enfrentarlo. Y construir condiciones donde la victoria ya esté decidida, incluso antes de empezar. Ahora me gustaría saber algo. En tiempos sagrados disfrutamos muchísimo leer lo que piensan las personas que llegan hasta el final de estos videos. Muchas veces, los mejores aprendizajes aparecen justamente en los comentarios. Así que cuéntame algo. ¿Cuál de los principios te hizo pensar más? ¿Hubo alguno que te sorprendió o que cambió tu forma de ver la estrategia? Y si realmente llegaste hasta este punto del video, tengo curiosidad por algo más. Déjame saber en los comentarios a qué hora terminaste de verlo. Siempre es interesante ver desde qué parte del mundo están escuchando estas ideas. A veces descubrimos que hay personas viendo estos videos a las 2 de la mañana. Reflexionando sobre estrategia antigua. Si este contenido te gustó y quieres más reflexiones como esta, te invito a que te suscribas al canal. Aquí en Tiempos Sagrados seguimos explorando libros, ideas y enseñanzas que han influido en la humanidad durante siglos. También puedes dejar un like si el video te aportó algo nuevo. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran este tipo de contenido. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda algo que Sun Tzu entendió hace miles de años. Las mejores victorias son las que comienzan mucho antes del conflicto. Nos vemos en el próximo video.